La dioptasa es conocida por sus cristales prismáticos con caras romboédricas. Es de tonalidad verde-azul a verde esmeralda. Curiosamente, por esta última característica puede ser confundida con la esmeralda. El origen de su nombre deriva de dos términos griegos, dia, que significa a través, y optazo, ver. Esto hace referencia a que se puede observar a través de los cristales los planos de exfoliación. Propiedades físico-químicas de la dioptasa. La dioptasa está constituida por silicio, cobre, oxígeno y con moléculas de agua. Es decir, es un silicato hidratado de cobre. Se presenta en cristales prismáticos cortos y gruesos, a veces biterminados, y también se muestran de manera masivo-granular. En cuanto al tipo de brillo que posee, varía desde el subadamantino al vítreo. La dureza que posee se ubica en 5 según la escala de Mohs. Y en la prueba de la raya, el color del polvo es el verde. La fractura que posee es del tipo concoidal. Formación de la dioptasa. La dioptasa es un mineral secundario que se origina en los ambientes de oxidación de los depósitos de cobre y se la encuentra asociada con la calcita, dolomita, crisocola, malaquita, plancheíta, etc. Yacimientos de la dioptasa. En el continente americano podemos encontrar buenos ejemplares en la cantera Malpaso, ubicado en la provincia de Córdoba, Argentina, en Ica, Perú, en el estado de Sonora, México, en Copiapó y Atacama, Chile, y en los Estados Unidos. Aunque los mejores ejemplares de dioptasa que se han encontrado provienen de la mina Sumeb en Namibia. En la mina Altintube, siendo esta la localidad tipo de la dioptasa, ubicado en las estepas de Kazajistán. También se han encontrado notables ejemplares en la República del Congo, Australia y Angola. La dioptasa puede ser confundida por los más inexpertos con la esmeralda, pero la podemos diferenciar con la prueba de dureza. Esta se ubica en 7,5 a 8 en la escala de Mohs, siendo la esmeralda más dura de rayar que la dioptasa, además de tener una cristalización e índice de refracción diferentes. Aplicaciones y valor de la dioptasa. La dioptasa es un mineral poco común. A pesar de contener cierta cantidad de cobre en su composición, no es viable la obtención de este elemento con fines económicos, pero sí puede ser valioso como pieza de colección. Por ejemplo, los ejemplares que posean cristales bien definidos, de tamaño considerable y transparencia pueden ser considerados como piezas de colección estética, alcanzando precios muy elevados. La dioptasa también puede tener ciertas aplicaciones en el campo de la joyería. Gemología de la dioptasa. La dioptasa puede ser cortada y facetada solo si los ejemplares poseen la menor cantidad posible de inclusiones. Los cortes ideales son la talla rectangular escalonada y la talla redonda. Los ejemplares que posean grandes masas en forma de microcristales pueden ser aprovechados y cortados en el corte cabujón. La desventaja de la dioptasa es que al no poseer tanta dureza, pueden ser rayados fácilmente con elementos más duros y también pueden verse afectados por una cierta cantidad de ácidos, haciendo de esta gema poco duradera. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete para recibir los nuevos videos y no olvides activar la campanita.